Te voy a enseñar en este video el micrófono profesional más económico del mundo. En Estados Unidos, muchas personas han dejado de comprar Shure y Sennheiser y han optado por este por el que te estoy hablando. Si quieres conocer todos los detalles, ven y mira este video hasta el final. No ver este video hasta el final implicaría que pierdas mucho dinero invirtiendo en equipos mucho más costosos cuando este equipo lo puede hacer perfectamente y te voy a enseñar cómo es. Comencemos. Bueno, esta es la caja de micrófono Phoenix Pro. Me gusta que aquí en la parte superior tiene una asa de transporte, lo cual pues mientras que no tengamos un case o en español una caja protectora transportadora, esta nos puede servir. Entonces pues observamos que la caja en la parte de atrás trae las especificaciones. Es muy importante contactarse a las redes sociales que esta empresa pues nos tiene, ¿cierto? Y pues vemos que la calidad de construcción de la caja pues se ve como buena, es muy estética. Entonces aquí lo que vamos a ver es, nos encontramos entonces el manual de instrucciones, obviamente pues en inglés, que es el idioma. Les sugiero de forma acomedida leer el manual, todo el manual. Los técnicos de sonido creemos sabérnoslas todas. Esta es la tarjeta de garantía, lo cual pues me parece espectacular pues que se tenga eso, ¿cierto? Entonces aquí tenemos indicaciones. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que las antenas deben saberse ubicar correctamente. Muchas veces se comete este error. También pues formas de bloquear los canales, de autoescaneo, todo lo que usted desee para operar el equipo, las conexiones que tiene. Sí, muy interesante. Bueno, acá tenemos una de las partes más importantes del equipo y es la fuente de alimentación de poder. De forma positiva resalto que sea de 100 a 240, así que no tendremos problemas de que este equipo se dañe fácilmente por voltajes. Funciona de 50 a 60 Hz, o sea para Europa y para América está bien. La salida de voltaje por acá es de 13.5 voltios con una corriente de 0.8 amperios en corriente continua, perfectamente muy bien construido. Acá en esta bolsita pues tenemos algo que la verdad no me gusta y es estos círculos para evitar que se vaya rodando los micrófonos. Phoenix Pro, les voy a decir una sugerencia muy sencilla. Hay micrófonos como los que les voy a mostrar a continuación de esta marca que está siendo muy famosa, es Electronic B7. Para evitar que se rueden, se ha construido de tal modo de que no sea redondo la circunferencia del micrófono, sino que se aplane. Tiene parte de la circunferencia cuadrada acá en el protector de la malla. Fíjense que son superficies cuadradas. Yo pienso que es una opción viable. No sé qué tan económica sea para producir, pero pienso que es una solución que funciona mejor, que quizás de pronto aparentemente no sea tan profesional. Otra cosa que no me gusta es que no vengan con sus clips para agarrar los micrófonos. En vez de esto no lo deberían de verdad tener en cuenta más. Y trae pues uno en color gris. Algo que me encanta que haya traído este micrófono son 4 patas que se pueden pegar a las patas del receptor para evitar que se mueva. Esto viene opcional ya que pues hay equipos de esta misma serie que se pueden colocar dentro de un gabinete con tornillos llamados rack. Aquí pues previamente yo ya abrí esta caja y trae 4 pilas de esta marca que la verdad desconozco cuál es. Aparentemente se ven igual bien de fabricadas como Duracell, como Energizer, como muchas otras marcas. Esperemos a ver qué tal funcionan. Luego aquí tenemos entonces dentro de esta bolsita un cable que nos permite una conexión en línea y reducirlo a mini plug. No quiere decir que una punta sea en mini plug, pues podemos quitar este accesorio y conectarlo a cualquiera de las puntas. Me parece que se ve muy bien. Esto nos puede servir para conectarlo a equipos de sonido o a algunas cámaras fotográficas. Hay que ensayar todo esto a ver si funciona. Nos podría facilitar el trabajo. Me hubiera gustado que hubiera venido en estéreo, ambas cosas, la salida en estéreo de los 2 canales, pero bueno, me parece que para lo que uno está pagando por el producto es un gangazo. Luego viene algo que me encanta. Ya vienen antenas, ya vienen con antenas extraíbles, porque esto hace que el producto pues adquiera un valor. Entonces mire qué antena se puede doblar. Esto viene en conexión BNC
Se ve pues de muy buena calidad de construcción, tiene buen peso y cada una viene dentro de su respectiva bolsita. Trae dos modelos más económicos. Las antenas no se pueden cambiar. La ventaja que ofrecen estas antenas cambiables es que podemos utilizar combinadores para que podamos tener una mejor recepción y nos permita tener una mejor calidad de señal de radiofrecuencia. Y tenemos otra antena, se ve de muy buena calidad, no se ve ordinaria. Nos aparece 555 MHz como marcación. Wow, me está gustando este producto. Vamos llegando entonces a la parte más importante, que son los protagonistas de este micrófono. Vamos a empezar entonces con los transmisores. Acá un transmisor de una excelente calidad. Se ve muy similar a los Shure. La malla se ve de muy buena calidad. Aquí la estoy presionando fuerte, no tiene tendencia a doblarse. Vamos a mirar la cápsula. Se ve muy interesante, muy sencilla. Creo que podemos observar también lo que sería la cápsula aquí por dentro. Wow, muy similar a los Shure. Miren. El Shure también tiene algo así similar. Inclusive puedo decir que tiene una construcción muy interesante. Me gusta mucho. El tono mate está espectacular. Tenemos acá un botón de encendido y apagado. Es como una pantalla. Y acá tenemos la tapa inferior. Observamos que es como metálica. Y también al colocar esta tapa observamos que esta parte inferior también está separada también. Y esta sí viene en plástico. Y esta viene prácticamente esta tapa para proteger la antena que está acá. Ahí observamos que está una frecuencia entre 500 y 600 MHz, o sea, muy buen rango de frecuencias. 100 MHz aproximadamente de ancho de banda total. Volvemos a quitar la tapa y aquí observamos dónde se ubican las pilas. Vamos a proceder a ponerlas. Entonces, como lo podemos observar, aquí las podemos poner. Y pues obviamente le ponemos su tapa y vamos a prenderlo. Observes entonces, mire cómo se ven los LED. No sé, es un micrófono que se siente en la mano firme, no se siente barato, no se siente ordinario, se siente pesado. No sé, me tiene sorprendido. Entonces acá nos muestra la batería, nos indica el grupo y el canal. Muy interesante esto. Y 100 frecuencias, es que sí será demasiado bueno para... O sea, de esto tan bueno sí darán tanto por este precio. Y pues obviamente tenemos otro transmisor pues que tiene las mismas características que el que acabamos de ver. No creo que sea necesario pues que nos pongamos a analizarlo. Y ahora viene lo más esperado. La unidad central, que sería el receptor. Miren que la construcción se ve excelente. Unos buenos tornillos, no se ve ordinario, es pesadita, se ve bien construida. La parte lateral de unos tornillos y en la parte frontal tenemos unas perillas que se sienten muy bien al rotarlas. Me encanta la sensación que se siente cuando uno las mueve. Me hace acordar mucho de las perillas del Audio Center SA315 y de todos los productos Audio Center, es de la misma calidad. Botones se sienten muy firmes, o sea, se siente una calidad. Y mire el cepillado que tiene en la parte frontal este equipo. Este cepillado es metálico, bastante gruesa esta placa. Y en la parte de abajo no hay nada. Aquí es donde le ponemos esos pies de goma, estos que nosotros vimos ahora, aquí se deben poner. Y en la parte de atrás tenemos entonces la conexión para las antenas, la salida principal, o sea, una mezcla de los dos canales. Y aquí es por si usted va a conectar una consola, cada uno de los canales, que son dos micrófonos, los va a poder controlar y ecualizar de forma independiente. Y aquí está la otra antena. Aquí ya tenemos lo que sería la conexión de energía eléctrica. Acepta, me parece que a nivel de voltaje este equipo es fiable. Se ofrece muy rango amplio, tanto de voltaje de energía alterna como de electricidad continua. Entonces, la verdad, la calidad de construcción de este hermoso equipo está espectacular, la verdad. No, estoy impresionado, la verdad. Por este precio no he visto un equipo mejor en calidad de construcción. Espectacular. Bueno, vamos a poner entonces a funcionar el equipo. Obviamente pues vamos a conectarlo a la energía eléctrica
con el fin de que usted pues entienda cómo es que funciona esto. Y vamos también a conectar las antenas que tanto pues me gustaron y las voy a poner de acuerdo pues a su orientación, ¿cierto? Y lo ponemos pues la antena, ¿cierto? Ya una vez hemos colocado las antenas, procedemos a encender. Este botón es en goma, me encanta cómo se siente. Ahí hemos encendido el equipo, que bien se ve, ¿cierto? Al subir y bajarle podemos cambiar los canales, ¿cierto? Mire que se van desplazando por los diferentes grupos. En el segundo canal también tenemos algo que usted está viendo. Porque aparece on, quiere decir que, por ejemplo, para evitar el bloqueo, podemos presionar 2 segundos este botón y nuestras acciones impedirán que se cambien de canal de forma accidental. ¿Cómo se quita esto? Volviendo a presionar el botón y listo. La función que más me gusta de este receptor es que al presionar este botón empieza a buscar frecuencias y va a encontrar la mejor que esté disponible en este momento. Aquí por ejemplo tengo que desactivarlo. Nuevamente hacemos el escaneo y perfectamente ya hemos logrado encontrar la frecuencia. Prendemos el micrófono y lo que tenemos que hacer es este micrófono con el canal respectivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Presionamos set y acercamos el micrófono al canal. Cuando ya se ha logrado, aquí aparece una seña de que ya efectivamente el micrófono está funcionando. Aquí me lo estoy acercando y ya está funcionando la conexión inalámbrica. Entonces, hacerlo con el segundo micrófono. Prendemos el micrófono. Muy bien. Listo, ya lo hemos hecho, ya hemos emparejado los dos micrófonos. Prendemos el segundo y observamos que los dos micrófonos están trabajando perfectamente en este momento. Ya realizamos la conexión exitosamente. Así es que funciona el Fenix Pro PTU-71. Despertar a tu favor mi compasión. Seguro que entre manos nuevamente algo te traes. Descarada, vete antes que te maltrate, así como tú maltrataste mi amor. Ciegamente me dejé llevar por tu angelical rostro. Me imprimiste por dentro, eres un demonio que se sirve de los seres como yo. Me atrapaste con tu sucia inteligencia. Si me amaste fue nomás por conveniencia. Seductora, explotadora y algo más. Gracias, gracias. Esas palmitas arriba, arriba. Y que por eso no te hago caso ni machín, que con 2 filos podrán romper nuestros lazos. ¿Dónde irás que yo no vaya? ¿Dónde estarás que no esté yo? Para ti seré un fantasma, no podrás encontrar amor. Eso. Beban, beban, pero beban, que para eso es la plata. Sí, señor. Me quiero emborrachar. ¡Huépale! Así se goza, eso. Todo el mundo, así brincadito. ¡Huepa! ¡Upa! A ver, ayúdame con el coro, todo el mundo. Esta noche me voy a pasar. ¿Cómo dice el coro? Esta noche me quiero emborrachar. Otro hombre para que lo cante. Esta noche me voy a parrandear. A ver, hermanita. Esta noche me quiero emborrachar. Era mi Dios todopoderoso, que hoy no vengan los pegajosos. Como la gente que es guapachosa, y si se pone buena la cosa, terminar con
sabor y ambiente, un broma guaro donde Vicente. Una de las conclusiones que yo puedo sacar acerca de este micrófono es la interesante duración de la batería. Dura aproximadamente unas 8 a 10 horas. Usualmente lo utilizo con baterías recargables. Lo ideal es que lo utilices con baterías alcalinas. Me ha gustado mucho el alcance que tiene. Estaba en un evento como el que ustedes acabaron de ver. El artista se desplaza más o menos 40-50 metros. La señal no se pierde. Dentro del entorno están las personas muy juntas y está la radiofrecuencia de los teléfonos móviles. Nunca observé ninguna pérdida de señal, a no ser de que la batería esté bastante baja. El micrófono se comporta muy bien con respecto al ruido de la manipulación. Las personas no han tenido ningún inconveniente en los riders técnicos a la hora de utilizarlo, no ponen ningún problema, no se fijan si es Shure. Como es tan parecido, pues obviamente no tiene ningún inconveniente. Dentro de las redes sociales de Phoenix Pro observamos constantemente de que se encuentra en eventos donde hay equipos totalmente profesionales, marcas como Yamaha, Midas, Electro Voice, JBL, QSC. En Estados Unidos lo están utilizando mucho. Si observas las revisiones de Amazon, encontrarás que gran parte de las personas han tenido Shure o Sennheiser de gama media y baja y los han reemplazado por este, debido a que los productos de Shure y Sennheiser son muy buenos, pero tienen cierto grado de tolerancia a los daños y a los golpes. Entonces, este equipo, este micrófono, fuera de ser bastante resistente, ha pasado la prueba del tiempo durante todo el seguimiento que le he hecho desde el lanzamiento, desde el 2017. Entonces, puede decirse que es la mejor opción del mercado, en mi opinión, para personas que quieren entrar muy en serio en el sonido profesional con micrófonos inalámbricos. Esta marca Phoenix Pro tiene muchísima variedad, tiene una gama más profesional que esta, que es un True Diversity Wireless. Me ha funcionado bastante bien, tiene un sonido muy cristalino, con muy buen cuerpo, buena resistencia ante el feedback, puedo subirle bastante y no van a chillar fácilmente. Me gusta la longitud del cable de corriente. Muchos de los que he visto anteriormente el cable es muy corto, lo cual dificulta la instalación y la ubicación del receptor. ¿Qué más puedo decir? Muchas revisiones de las que he visto en Amazon están de acuerdo en que muchas personas tuvieron equipos de gama media y baja de Sennheiser y Shure y llegaron al final de su vida útil y no querían hacer otra vez ese esfuerzo de invertir tanto dinero en comprar estos equipos. ¿Qué fue lo que hicieron? Se fueron por este debido también a las cantidades de revisiones que hay y encontraron que esta era una solución exactamente igual de buena como esas otras más costosas. Yo con toda seguridad puedo decir que este es el mejor micrófono profesional económico que usted se puede conseguir. No el mejor micrófono profesional, ojo con eso. Realmente los cantantes quedan muy contentos, como pudieron observar en las pruebas de audio. Usted a la distancia, como espectador conocedor del sonido, usted diría que es un Shure sin ningún tipo de inconveniente, o sea, tendría usted total certeza de que este micrófono es un Shure. Entonces, mi recomendado es este. Si lo deseas comprar, aquí en la descripción voy a dejar un enlace de Amazon. Ya estoy resolviendo la inquietud de que muchas personas me dicen dónde quieren comprar los equipos que yo promociono o que yo reviso en mi canal. Me queda muy difícil saber qué distribución tiene cada fabricante en su país. Entonces, Amazon me está solucionando este problema y ya con el enlace usted hace la compra y usted se entiende con ellos en todo lo que tiene que ver con garantía, postventa, recepción del producto. Todo es con ellos y ustedes saben que Amazon tiene un prestigio y una exactitud y son muy responsables y son muy puntuales y siempre te llega tu envío. Entonces me da mucha satisfacción poderles anunciar de que Amazon está cooperando con mi canal con el fin de que usted compre muchas unidades de este equipo. Si deseas ver más videos de sonido profesional, el último de voz profesional en el cual iniciamos este ciclo, haz clic acá. Si deseas ver más videos de tutoriales de cómo hacer y utilizar correctamente una consola, haz clic acá.